Hola, ¿qué tal mis hermanos? Una vez más acá compartiendo principios bíblicos y también, cierto, entregando material para el discipulado para poder ser un buen discípulo de Jesucristo. El día de hoy a nosotros nos convoca el tema número 5 que tiene que ver con la sangre de Cristo para nosotros como discípulos, como hijos del Señor, qué simboliza, qué significa la sangre de Cristo. Así que para esto vamos, como es de costumbre, a nuestros textos bases, los cuales van a encontrarse en el libro de Juan, capítulo 6, Juan capítulo 6, verso 53 en adelante. 6:53 del libro de Juan. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Vemos acá dentro de este escrito cómo, cierto, la sangre y la carne del Señor Jesucristo está netamente arraigada con la vivencia. Dice que el que me come y el que me bebe, por lo tanto es necesario que nosotros entendamos lo que significa la sangre de Cristo, no solamente con el punto de la Santa Cena, que la sangre vendría siendo el vino y el cuerpo el pan, sino que debemos entender que la sangre de Cristo es tan importante en nuestra vida como discípulo que es lo único que a usted le va a ayudar y a fortalecer en momentos de crisis. Vamos a leer también el libro de Levíticos 11:1. Levíticos 17, el verso 11, Levítico 17:11, dice: porque la vida de la carne y la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vemos como acá aparece una palabra que se llama expiación, expiar, quitar los pecados, ¿cierto? Y fue dada la sangre para la expiación, es decir, la sangre es el medio, es el mecanismo por el cual nosotros podemos, ¿cierto?, quitar nuestra culpa, quitar nuestro pecado, y de esa forma en el Antiguo Testamento se mataba el animalito, ¿cierto?, para poder sacrificarlo y con esa sangre ofrecer perdón al pueblo, ¿cierto?, por un año o por un tiempo, porque la sangre, dice, la vida está en la sangre, y es necesario que nosotros entendamos que la sangre es vida. Por eso que la Escritura dice vida por vida, es decir, la vida de este animalito, ¿cierto?, vendría a cubrir nuestros pecados, porque de esa forma se entrega una vida por otra vida. Vamos a leer primero los textos bases y después vamos a poder explicar. Vamos al libro ahora de Primera de Pedro 18. Primera de Pedro, capítulo 18. Primera de Pedro 1:18. 1:18 al 20 dice: Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vemos acá cómo desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios, Jesucristo, ya sabía él que tenía que ser muerto y entregado, y su sangre serviría de expiación, no como los animales del Antiguo Testamento, sino con este sacrificio perfecto y santo, él podía pagar la culpa, podría expiar
nuestros pecados y limpiarnos y ser aceptados delante de Dios a través de este sacrificio por su muerte, por la muerte del animalito. Y por último vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 9, y esta lectura es un poco más extensa, del verso 11 hasta el 28. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por la más amplia y más perfecta, el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador Cristo de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De modo, ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre y los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de estas cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vemos acá cómo, cierto, la Escritura nos habla y nos anuncia de que en el Antiguo Testamento, para poder comprimir un poco la enseñanza en este discipulado, para poder recibir el perdón de Dios, había que matar un animal, y ese animal había que rociar la sangre delante de Dios, en el tabernáculo, en el propiciatorio, para la remisión del pecado del pueblo. Ahora, la Escritura dice en el libro de Hebreos de que Jesucristo mismo es el sacrificio, es el becerro inmolado, sin contaminación alguna, perfecto, que no es sacrificado constantemente ni todos los días, ¿cierto? Sino que una vez y para siempre Él pagó nuestra deuda, Él cubrió nuestros pecados, Él nos hizo expiación, Él nos limpió, nos lavó, nos santificó para que usted y yo delante de Dios podamos estar limpios, sin pecados. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Ahora nosotros también debemos caminar en santidad, buscar al Señor y de una u otra forma ser propicio a este sacrificio. Ahora vamos a ver algunos puntos, algunas cosas importantes de lo que hace la sangre de Cristo en nuestra vida. La sangre de Jesús tenemos redención, somos redimidos y perdonados.
Efesios 1:7 y Hebreos 9:12. Por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados, si los confesamos. Primera de Juan 1, del 7 al 9. Por la sangre de Jesús somos justificados, hechos justos, tal como si nunca hubiésemos pecado. Romanos 5:9 y 2 de Corintios 5:21. Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora para obtener misericordia y ayuda, en especial en tiempo de necesidad. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 10, del 19 al 20. Por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Hebreos 13:12. Por la sangre de Jesús nuestras conciencias son limpias de toda culpa y somos libres en el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu para servir a Jesucristo. Hebreos 9, del 14 y 2 de Timoteo 1:7. Entonces tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es decir, la sangre de Cristo a nosotros nos perdona, nos limpia, nos santifica, nos purifica. Es decir, hermanos, sin la sangre de este Cordero, sin la sangre de Dios, sin el sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros, nosotros no tendríamos esperanza ni salvación. Ninguna. Por eso es necesario que usted, como discípulo de Cristo, como aprendiz, como matetes o como talmid, que significa discípulo, uno que aprende del otro, pueda valorar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo, hermanos, nos santifica. La sangre de Cristo también derramada en la cruz, la sangre de Cristo derramada en el patio cuando Él fue golpeado, también tiene significados profundos. Miren lo que dice la Escritura. La victoria sobre la rebelión en el jardín de Getsemaní. Jesús oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Lucas 22:42. Vemos acá que Él en el huerto estaba, ¿cierto?, sufriendo internamente, hermano, la preocupación, porque Él era humano, 100% humano, y Él no quería morir tan joven, pero era la voluntad de Dios que Él diera su vida en rescate de la suya y de la mía. Por eso Él dice que esas gotas de sudor eran como gotas de sangre, porque se mezclaba la sangre y el sudor, y eso médicamente existe y se llama hematohidrosis, que es un proceso donde la sangre se adelgaza al nivel del sudor y traspasa por la presión, por todo lo que está dentro del ser humano. Esa presión tan grande que Él tuvo, esa tensión, hermano, por usted y por mí, para no fallar, porque si Él fallaba, todos nosotros estábamos perdidos. Era una carga tan grande que nuestro Señor llevaba, que muchas veces nosotros con nuestro actuar, con nuestro caminar, no somos dignos muchas veces de retribuir lo que Él hizo por nosotros. Hermanos amados, Jesús derramó su sangre a través de la corona de espina. La espina es el símbolo de maldición sobre el pecado. Recordemos Génesis 3:18. Dios le dijo: espina y cardos producirá la tierra, ¿cierto? Todos los días por el pecado que cometió Adán. Era apropiado para Jesús cuando estaba sufriendo en la cruz por nuestra redención, por nuestra redención de la maldición del pecado, llevar en su frente el símbolo de esa maldición, es decir, la corona de espinas, Mateo 27:29, y de esta manera indicó que llevaba la maldición en sí mismo. La sangre derramada habla de redención de la maldición del pecado. Y aquí vemos el pecado de la desobediencia de Adán en el libro de Génesis. Porque la Biblia dice, cuando Dios castiga al hombre por su pecado, le dice: espina y cardos producirá la tierra, y con el sudor trabajarás y te ganarás el pan. Por lo tanto, la corona de espinas que nosotros vemos en la cruz tiene la representación desde toda la historia, desde Génesis hasta el tiempo de Cristo. La sangre de los azotes y los latigazos, esta sangre fue derramada de la espalda de nuestro Maestro. Isaías 53:5 dice que por estas llagas o heridas de los latigazos somos sanados. Esta es una sanidad total para espíritu, alma y cuerpo. Incluso nuestras actitudes y relaciones
enfermedades y aflicciones son el resultado de pecado, pero la sangre de Jesús nos redime de la maldición de ese pecado. Vemos nosotros acá cómo, cierto, muchas veces nosotros mismos nos enfermamos. Comemos harta azúcar, tenemos diabetes. Comemos harta fritura, harta grasa saturada, tenemos, hermano, el hígado graso. Comemos mucha sal, se nos sube la presión. Es decir, nosotros muchas veces como administradores de nuestro templo, de nuestro cuerpo, no somos buenos administradores. Y es por eso que muchas veces las enfermedades las acarreamos nosotros mismos. Pero Dios llevó nuestras enfermedades en la cruz. Él cargó, porque por su llaga fuimos, usted y yo, nosotros, curados en el nombre del Señor. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. Los clavos en las manos y en los pies de Jesús que le sujetaron a la cruz derramaron sangre que era y es suficiente y suficientemente poderosa como para salvarnos y redimirnos eternamente del pecado y de la condenación. Romanos 8, del 1 al 2, y Efesios 2, del 8 al 9 y el verso 13. Vemos acá como la sangre de los látigos, la sangre de la cruz, de los clavos, la sangre de la corona, esa sangre que habla muy bien, en obediencia perfecta de nuestro Dios para nuestra vida. Yo le pregunto a usted, hermano amado, como discípulo del Señor, ¿sería usted capaz de poder dar su vida a tal grado de perfección, de no desobediencia absoluta, sino 100%, 200% obediente? Nosotros muchas veces no miramos este sacrificio y vemos que cuando a veces ocurre algo inesperado, una enfermedad, decimos: tu sangre, Señor, cúbrenos con tu sangre. Hermano, la sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo tiene un proceso salvífico. La sangre de Cristo tiene un tema redentor. La sangre de Cristo tiene que ver con limpieza, con expiación, no solamente protección porque usted se siente afligido o porque usted ve que hay una presencia demoníaca y usted se cubre con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el sacrificio, es el precio pagado por usted y por mí, por Jesucristo delante de Dios. Es el sacrificio perfecto. Ni usted ni yo, aunque hubiésemos muerto, no hubiésemos podido pagar tan perfectamente como el Señor nos pagó nuestra deuda. ¿Cuál es nuestra deuda? El pecado. ¿Somos deudores delante del Señor? Sí lo somos. ¿Tenemos que orar? No oramos. ¿Tenemos que ayunar? No ayunamos. ¿Tenemos que congregarnos? No los congregamos. Hermanos, usted y yo somos deudores del Señor, y esta sangre preciosa que fue derramada por usted y por mí, debemos nosotros ser hombres y mujeres dignos de conmiseración, dignos, hermanos, de poder decirle al Señor: gracias por tu sangre, gracias por tu vida, Señor, gracias por tu muerte expiatoria, porque nos diste vida, nos diste sanidad, nos diste limpieza, santificación, purificación, nos diste un camino. Hermanos amados, la cruz de Cristo es el Evangelio. La cruz de Cristo, la sangre del Señor, de este cordero, de este macho cabrío sin defecto, de este sacrificio perfecto, la sangre del Señor pueda cada día cubrir su vida, proteger su hogar, y de esa forma usted será agradecido delante de Dios por el sacrificio tan grande que Él hizo por usted y por mí. Que Dios te bendiga, y espero que este material de discipulado te sirva para que puedas, hermanos amados, entender que tú ni siquiera darías una gota de sangre por alguien, porque cuando a veces se pide donación para que alguien done sangre por algún enfermo, como no es de su familia, usted no da nada, pero si fuera de su familia lo daría. Pero ni eso somos capaces de hacer cuando Cristo dio su vida, su sangre, por toda una humanidad. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Shalom.